Buenas tardes, mi nombre es Francilena Rupero Durán, soy estudiante de la UNAD. Hoy voy a socializar fase 4, categorización de la información, control y viabilidad de los resultados. Planteamiento del problema. La problemática de los estudiantes arhuacos del Colegio Gunaruvan radica en que estos tienen que enfrentar varios desafíos críticos que afectan sus procesos educativos y desarrollo integral. Aspectos como la falta de recursos adecuados, metodologías centradas en memorizar en lugar de aprender significativamente y currículos que no integran conocimientos ancestrales que identifican los valores culturales de la etnia arhuaca. Pregunta del problema. ¿Cómo mejorar la educación intercultural en la institución educativa Gunaruvan para fortalecer la identidad cultural arhuaca de los estudiantes, de modo que valoren, preserven y promuevan los saberes ancestrales, la lengua, las tradiciones y la cosmovisión del pueblo arhuaco en el contexto escolar? Objetivo general. Mejorar la educación intercultural para fortalecer la identidad cultural arhuaca de los estudiantes mediante estrategias educativas interculturales inclusivas que valoren, preserven y promuevan los saberes ancestrales, la lengua, las tradiciones y la cosmovisión del pueblo arhuaco en el contexto escolar del Colegio Gunaruvan. Objetivos específicos. Fomentar el uso y la preservación de la lengua materna como herramienta fundamental. Promover espacios de diálogos que permitan a los estudiantes aprender directamente de sabedores tradicionales, mayores y líderes espirituales. Fortalecer en los estudiantes el sentido de pertenencia a su comunidad y el reconocimiento de sus raíces étnicas. Estimular la autoestima y el orgullo cultural de los estudiantes mediante proyectos escolares que visibilicen y celebren la cultura arhuaca de la institución educativa y la comunidad. Justificación. De acuerdo a los pueblos indígenas que habitan en América Latina, podemos observar que estos grupos tenían sus costumbres tradicionales, tenían su naturaleza, siempre haciéndole trabajo. Pero ¿qué pasó? En los periodos coloniales y republicanos, estos valores, estas creencias se perdieron. ¿Por qué? Según de la voz 2017, una de estas comunidades fue la comunidad arhuaca, que se destacó, según subrayan los autores, como uno de los escasos pueblos que ha logrado preservar su cultura y saberes enfrentando a múltiples dificultades. Esos problemas que afectaron a estos grupos fueron los siguientes: la influencia de la misión capuchina, la educación bajo un modelo occidental, la estandarización educativa y la globalización. Se ha implementado el sistema indígena propio, el cual incluye adaptaciones a los ámbitos de la educación occidental en consonancia con las políticas de las Naciones Unidas y las normativas coloniales para los pueblos étnicos, diferentemente en el 2017. Marco teórico, conocimientos ancestrales. Según Quintriqueo y Mijiten 2022, los saberes ancestrales son fundamentales para fomentar la sostenibilidad cultural y fortalecer las dinámicas comunitarias. En educación, según el Ministerio de Educación Nacional 2023, expresa ser una educación que se ofrece a grupos o comunidades integral a la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Metodologías. Enfoque cualitativo, con un diseño para comprender y analizar el conocimiento cultural de los indígenas arhuacos. Muestra. El número de muestras que hicimos fue con los estudiantes y con los adultos mayores. Instrumentos. Aquí se hicieron instrumentos en 3 fases que fueron investigación con los estudiantes, cuestionarios con los estudiantes y entrevistas con los mayores. Metodología. Aquí podemos observar que estamos haciendo los cuestionarios con los estudiantes y estamos también aplicando aquí las entrevistas con los mayores, socializando todo lo que han vivido aquí en su comunidad.
Elementos de investigación. Según la pregunta generadora de la investigación, tenemos resultados obtenidos. La actividad en conjunto con los docentes, mamos indígenas y padres de familia demuestra que la cultura indígena representada por los estudiantes fortalecen de todo su estrategia que emplean el cuerpo de docentes y provocan concientizar un aprendizaje excelente. Análisis. Se evidencia la claridad de los símbolos y la política cultural, pero existe una brecha en la comprensión de la condición indígena espiritual y el impacto que generan los efectos del cambio climático. Esto se traduce en reimplantar el enfoque tradicional y practicar el vivencial que genera pensamiento crítico y reflexivo. Observación. De acuerdo a los resultados que pude observar, los resultados responden la pregunta de investigación. Se ha identificado una base sólida en la educación intercultural de la institución, pero se debería fortalecer el pensamiento reflexivo lingüístico, afianzando la cultura y a los estudiantes de nuestra escuela Gunaruba. Justificación. De acuerdo a la justificación, los estudiantes poseen buenos conocimientos acerca de la cultura, pero el 47% de los estudiantes ve la globalización como amenaza de primera línea sin entender la complejidad de la situación. Los estudiantes reconocen su cultura, pero el modelo educativo no incorpora los saberes ancestrales. Esto detiene el proceso de interiorizar la cultura y la resistencia frente a la pérdida de su identidad cultural. Los resultados justifican la demanda de crear, de implementar estrategias ya interculturales en la escuela para que respondan a las necesidades de las nuevas sociedades globalizadas. Objetivos específicos. De acuerdo a los objetivos planteados, los estudiantes reconocen los elementos representativos de su cultura, un 95 a 100%, o que significa que hay avance en las estrategias implementadas en la escuela. Los instrumentos nos indican que los estudiantes manejan un buen lenguaje cultural, 95 al 100%. Valoran la cosmovisión de todas sus costumbres espiritual para su entorno cultural. Los resultados evidencian excelentes conocimientos culturales, pero bajo en experiencia vivida con los adultos mayores en la comunidad. Esto nos implica que debemos implementar una estrategia para que hayan buenas relaciones de los estudiantes con los mayores. El objetivo se cumple, se recomienda transformar ya las prácticas pedagógicas con los estudiantes que sean muy buenas para todos. Aquí podemos observar que estamos aplicando nuestros conocimientos propios, el tejido, ya. También estamos en lo tradicional y estamos con los consejos, con los mayores, con nuestras autoridades, que ellos tienen su autonomía propia para liderar su pueblo arhuaco. Conclusiones. Los estudiantes poseen fortaleza de su cultura, lo cual refleja que el papel de los docentes ha ayudado a forjar la identidad cultural de los estudiantes. Es necesario desarrollar estrategias enfocadas en las experiencias vivenciales para que los estudiantes puedan comprender las problemáticas sociales globales e impactos que éstas pueden causar en la sociedad indígena. Los docentes deben crear y desarrollar estrategias pedagógicas enfocadas en salidas a sitios sagrados, que ellos sepan dónde quedan sus y que lo respeten. Visitan a los adultos mayores para que conozcan las experiencias ancestrales, bailes tradicionales, ferias culturales, etcétera, que les permitan desarrollar pensamiento crítico y reflexivo de su cultura. Aquí se representa una referencia bibliográfica que me sirvieron para hacer la investigación. Muchas gracias por su atención prestada.